Muy bien, entonces, como se prometió en la última conversación, la primera y última conversación que hemos tenido, vamos a conversar hoy sobre subestaciones y el tema es la estrategia que se tiene para la coordinación de protecciones cuando estamos hablando de redes inteligentes. Y las redes que vamos a observar en esta presentación son aquellas que denominamos microredes. Continuando con la metodología que les había planteado en la charla anterior, les voy a estar dando acá entonces la presentación a nombre de un grupo de trabajo académico que tenemos acá en Manizales. Está conformado por los profesores Armando Ustariz Farfán y el profesor Luis Fernando Díaz. Y este grupo pues se dedica a hacer entonces una investigación en estos temas. Hemos podido hacer la unión entre ingenieros con visión de ingeniero en telecomunicaciones, ingenieros con visión en teoría de control y análisis de señales, y en el tema de potencia eléctrica, que sería la que yo estaría participando. El resultado de estas investigaciones se da como camino a través de lo que hemos definido en la sesión anterior, que es el tema de las redes inteligentes. Y para el día de hoy les tengo estas definiciones básicas de lo que es una subestación, lo que sería la metodología de diseño convencional de las subestaciones, el manejo del sistema de protección de la red eléctrica, los problemas que esta metodología tradicional acarrea, alguna posible solución que se está planteando a nivel de la academia y a nivel de la industria, y vamos a saltar a una investigación que la llamamos nosotros acá en Manizales una mirada desde la calidad de la potencia. Por último, vamos a presentar unas conclusiones y lo que sería el proyecto futuro de investigación. La definición de una subestación eléctrica es, como acá está escrito, un punto focal del sistema de generación, de transmisión y de distribución de energía eléctrica, donde se puede hacer un cambio de la tensión, ya sea para elevarla o disminuirla a través de transformadores. Los transformadores se instrumentan de tal manera que podemos definir a través de esos instrumentos el sentido del flujo de la energía eléctrica hacia otras partes de la red, otras subestaciones o hacia el usuario final, desde la planta generadora. Y esto hace que cambiemos en varias etapas el nivel de tensión. Podríamos estar generando, por ejemplo, a nivel de 13.200 voltios, hacer un sistema que eleve de 13.200 voltios a 115 kilovoltios y poder llegar a una subestación que nos lleve de 115 a 220 o a 500 kilovoltios para hacer transmisión a través del sistema interconectado nacional a distancias importantes. Estamos hablando, por ejemplo, que todo lo que se tiene en el centro de generación en el sur argentino llega a Buenos Aires a una distancia de línea de transmisión de 500 kilovoltios, por que redondeando sería de 4.000 kilómetros. Y por eso se tienen niveles de transmisión de 500 kilovoltios o superior, como es el caso, por ejemplo, del sistema interconectado entre Itaipú y San Pablo, que estaríamos hablando de un sistema de transmisión de 1.270 voltios, kilovoltios de corriente continua. Hay distintos tipos de subestaciones, entonces tenemos subestaciones de transmisión, subestaciones de distribución para esos niveles que son bajos, hablando de 13.200, 13.800 kilovoltios, o niveles de subtransmisión de 33 y 115 kilovoltios. Hay lugares en donde se hace el acopio de toda la energía, la llamamos subestación colectora, y hay otros lugares en donde se hace conmutación para hacer la transferencia de la energía de un circuito de transmisión a un circuito de distribución. Típicamente en una industria tenemos pues el patio de transformadores a la intemperie y luego un lugar interno donde podemos estar trabajando con los elementos de control. Los elementos de control probablemente requieran
de una adecuación de una casa de control y algunos elementos para la evacuación de líquidos. Si el transformador es refrigerado en aceite, pues hay que hacerle toda la infraestructura civil para poder evacuar los líquidos. Si es a la intemperie y hay que recibir agua de lluvias, pues también la evacuación de esos líquidos. Y el sistema de puesta a tierra como tal, que lo vamos a hablar en la segunda parte de esta presentación. Si ustedes observan, pues acá tenemos una presentación convencional, típica, de la subestación. Creí que podríamos tener vigente un video, pero veo que se desconectó. Y ahí estaríamos viendo entonces cómo sería internamente la subestación y lo que llamamos como barras o barras colectoras, en donde estaríamos hablando de las barras de color rojo que hay en la parte superior, los bujes de cada transformador, el sistema de refrigeración, los rieles y por último el sistema de evacuación de líquidos. Pero la parte que es interesante dentro de esto es cómo hacer una metodología para el estudio sistemático de la ubicación de los dispositivos. Y para esto empezamos desde la información del diseño, pasamos al estudio del sistema y allí hacemos una selección del sistema de distribución que se necesita, el análisis de la carga que se tiene que alimentar y la selección del sistema de protecciones. Y con esto pasamos a un estudio de cálculo de cortocircuitos y vemos cuáles son las contribuciones de la corriente de parte del operador de la red y por parte de la contribución de la generación distribuida en el sistema que tenemos de transmisión. También la contribución de máquinas rotativas como los motores y con esto hacemos la selección del dispositivo de protección, el interruptor y con el interruptor entonces ya sabemos cómo hacer el estudio para poder hacer la coordinación, para poder hacer la apertura de ese interruptor o el esquema de respaldo para que si en el caso tal de que el interruptor no pueda operar por algún defecto, tenga un interruptor de respaldo que sea capaz de despejar la falla lo más rápido posible. Y esto es lo que llamamos coordinación. Ahora, cuando estamos haciendo esto, se le hace el mantenimiento y las pruebas, lo que se llama comisionamiento, que es como una palabra traída del anglosajón hacia el castellano, de commissioning, que sería lo que estaría haciéndose en el momento de pruebas de ese dispositivo. Esta secuencia de pasos pues permite pensar en lo que uno estaría diseñando. La parte inicial es caracterizar el sitio, hacer estudios topográficos, geotécnicos, y después se hace un sistema de puesta a tierra como base, con el que vamos a garantizar toda la cimentación de equipos y vamos a equipotencializar para evitar que hayan tensiones de paso de contacto que puedan ocasionar daño o peligro a la vida humana. Se hace la adecuación de las estructuras metálicas, el diseño de las vías, filtros, alcantarillados, algunas obras complementarias de tipo de obra civil y después se hace un pliego de condiciones y una apertura de licitación para la construcción. Esto sería la secuencia para obtener una subestación. Acompañado de los estudios eléctricos previos a esta secuencia, también están los estudios de obra civil, que serían esta otra secuencia. ¿Cuáles serían las funciones? Hay una etapa que es la de transformación. Después hay un punto de conexión para líneas, el patio de maniobra como tal, el punto de seguimiento para el centro de control, la función de protección de la línea de transmisión y los aparatos eléctricos, y el sistema de comunicaciones con otras subestaciones y el centro de control regional. Cuando se está trabajando con ese tema de centro de control regional, es cuando empezamos a hablar de la automatización y control y probablemente del paso siguiente, que es la inteligencia de la red. Entonces, las redes inteligentes empiezan y nacen a través del sistema de comunicación con otras subestaciones y con el centro de control regional. El centro de control regional es el que se encarga de determinar el despacho de energía que se le entregará al sitio que está haciendo la solicitud.
¿Cuáles son las funciones en la subestación? Entonces hay una función que es la que nos atañe el día de hoy, que es la función de protección. Tiene que evaluarse diferentes escenarios para detectar fallas y hacer entonces un estudio de falla de ese sistema. Y después se hace la medida de tensión y de corriente de flujos de potencia activa y reactiva para definir entonces las condiciones de flujo de carga que tendríamos en esa subestación. Después se mira el comportamiento de las maniobras. Todo interruptor que se abra o se cierre es una maniobra, y cuando hacemos apertura o cierre de interruptores, pues el interruptor es el responsable del cambio de la estabilidad de la energía. Y recuerden un símil muy sencillo: si usted tiene un tanque con agua y le deja caer una piedra, el momento de entrada de la piedra cambia la energía cinética por energía elástica, choca con el agua y la energía elástica se va convirtiendo nuevamente en cinética y aparece la onda viajera en ese tanque que estaba tranquilo, y hasta que rebota con las paredes y se devuelve, y hay un momento oscilatorio que es el transitorio de ese fenómeno de intercambio de energía, tanto de energía potencial, cinética y elástica. En el caso electromagnético, pues es la misma historia. Tenemos un concepto de energía eléctrica y otro almacenada en los bancos capacitivos, y el tema de la energía magnética almacenada en los inductores. Y en el momento de hacer apertura o cierre del interruptor, pues la parte de componente magnético, si era el caso, por ejemplo, de apertura del interruptor que estaba almacenada en la inductancia, se transforma y deja de ser corriente magnética y pasa a ser tensión, y el comportamiento oscilatorio mientras se está haciendo la apertura del interruptor en los bornes de cada una de las electrodos del interruptor, se presenta un arco hasta un momento en el que se llega a la extinción. Y ese fenómeno de apertura y de arco tiene un efecto térmico, que es ese que se tiene que extinguir, y por el otro lado un efecto de propagación de onda electromagnética a través del sistema. Y a esa onda electromagnética propagada se le denomina normalmente en ingeniería eléctrica con el nombre de transitorio de frente lento, porque la frecuencia es baja. Normalmente está conformada por la raíz cuadrada de el inverso de la raíz cuadrada de la inductancia y la capacitancia que se encuentran allí en esos dos componentes del circuito. Es decir, estamos hablando de un transitorio de bajas frecuencias inferiores a 20, en el rango entre los 5 y los 20 kilohertz. La longitud del sistema de distribución determina el tamaño de la frecuencia de oscilación natural de ese sistema. Ahora, si esta es la maniobra y estamos mirando que aparecen transitorios, vamos a tener picos de tensión, y esos picos de tensión son las solicitudes que vas a tener que pedirse a la subestación para el aislamiento del sistema. Entonces ahí aparece un fenómeno que es el de coordinación de aislamiento, un fenómeno que tiene que ser resuelto con la técnica de coordinación de aislamiento. La técnica de coordinación de aislamiento da 3 parámetros. El primero es definir el nivel de aislamiento, el BIL, el nivel máximo de aislamiento para transitorios de frente rápido, y el nivel máximo SIL de aislamiento para transitorios por operación de maniobra, switching. Esto nos permite entonces definirle el nivel de tensión del aislante de la subestación, y después, si nos hemos sobrepasado a los que se consiguen en el mercado o la subestación queda muy costosa, entonces nos toca ubicar descargadores. Los descargadores se encargarán entonces de eliminar el pico de tensión, y hay que hacer una estrategia de escalonamiento de descargadores entre la fuente y el nivel de consumo. Entonces se ponen varios elementos en cascada, y esos elementos van disminuyendo en su nivel de descarga, y por lo tanto a eso se le denomina coordinación del aislamiento. Entonces eso sería lo que ocurre con la maniobra. Y por supuesto la parte de la red inteligente, que es la supervisión y el control. Así, y esto nos permite entrar entonces en las subestaciones inteligentes. Las subestaciones inteligentes son, en consecuencia, ese lugar de acopio de los dispositivos electrónicos inteligentes, los IED, que estos son dispositivos basados en microprocesadores,
con la capacidad de intercambiar datos y señales de control. Estos datos están, digamos, se utilizan a través de sistemas altamente convencionales, los controladores electrónicos, sistemas SCADA, y luego se hace el enlace de comunicaciones entre diversos dispositivos y ya ahí empezamos a tener un grado de inteligencia. Y después pasamos a lo largo de las subestaciones generadoras, de las subestaciones transformadoras y además a lo largo de los alimentadores, y esta función ya de comunicación con inteligencia nos genera el concepto de la red inteligente. Estos dispositivos electrónicos inteligentes tienen diferente propósito: medición, monitoreo, protección, y en protección aparece un número importante de funciones. Cuando les estoy hablando de funciones, me estoy centrando y poniendo como referencia las funciones determinadas por la norma americana, la norma de la IEEE. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la norma americana, que más adelante les dejo un recuadro de la función y el número, para el efecto de sobrecorriente, tenemos caracterizados dos eventos. Uno para actuación instantánea, que se conoce con el número 50, y otro de actuación por tiempo inverso, que es conocido con el nombre o con el número 51. Esas serían como las funciones de protección típicas para una industria. También hay multifuncionales, ahí ya tenemos una tecnología bastante desarrollada con el tema de la electrónica y con el tema de la computación, y por lo tanto ya lo que podemos instalar en una subestación es un autómata altamente especializado que lo denominamos un dispositivo inteligente electrónico para el control multifuncional, en donde podemos poner a funcionar equipos de protección con la función de distancia, función de paso. Ya vamos a desglosar el equivalente numérico de estas funciones, la diferencial, en diferencial para transformador, diferencial para línea de transmisión, diferencial para barras, en la subestación como tal. Y estos componentes son la clave de la tecnología de automatización e integración de la subestación. Entonces, al hacer la integración tenemos funciones de control, funciones de adquisición de datos. Miramos cómo reducir los costos operativos, cómo manejar entonces la base de datos y cómo generar redundancia. Implicamos aquí un concepto de la automatización dentro del despliegue de cada uno de los elementos para el control de la potencia activa, el control de la potencia reactiva, la gestión de los activos. La gestión de los activos es una tarea que nace por la, digamos, por la liberación del mercado, y cuando estamos en un mercado neoliberal, porque realmente estoy hablando acá de un mercado como el norteamericano o como el colombiano, en un mercado neoliberal, pues la operación y el mantenimiento está asociada con la gestión del activo. Entonces, a la gestión del activo se le da un peso y se define cómo vamos a ver el activo transformador, que es el corazón del sistema de distribución, por ejemplo, cuando se le hace mantenimiento y a qué transformadores se les hace mantenimiento. Les decía en la charla anterior que a los transformadores de distribución no se les suele hacer mantenimiento porque les sale muy costoso al operador de ese sistema. Ahora, el tamaño y las combinaciones de las funciones de la subestación tiene una tarea fundamental, que es la de mejorar la confiabilidad, mejorar la eficiencia y crear programas de gestión de activos que incluyan el mantenimiento predictivo y la extensión de la vida útil con una planificación mejorada de su sistema. Hay una definición de la protección del sistema que es la que da Blackburn, que constituye una ciencia, habilidad y arte de implementar el ajuste de los relés, los fusibles y la combinación de ambos para darle mucha sensibilidad ante las fallas y ante las condiciones de operación no deseables, evitando así que se pierda la entrega del suministro de energía eléctrica al sistema. Esto genera una filosofía de protección, y es generar una serie de capas de protección de tal manera que podamos tener una protección contra transitorios y una protección contra perturbaciones de alta duración,
Y para las perturbaciones de alta duración generamos zonas de protección y la protección del sistema. Esta es la convención tradicional para el esquema de protecciones. Y sobre eso hacemos la coordinación. Y entonces aquí tenemos algunos elementos a entender. Primero tenemos que entender perfectamente el sistema de potencia y por ello tenemos que caracterizarle todas las diversas componentes de la falla del sistema y estudiarlo al sistema en condición de falla. Entonces, fallas de sobretensión o de subtensión, filosofía de protección para este tipo de fallas o fenómenos que afectan el rendimiento para el caso de la variable tensión. En el caso de la variable corriente, entonces tenemos tipos de relés de protección, de monitoreo, de reconexión, de regulación, relés de tipo auxiliares, de sincronismo, que era el relé de paso que les decía. Y la tecnología en relés, nuestros estudiantes acá en Manizales han hecho una, digamos, búsqueda bibliográfica importante en la que han tratado de establecer los elementos desde lo que son los relés de tipo electromecánico hasta los mismos relés de estado sólido que se hacían con electrónica analógica en los años 60 para pasar a los relés digitales o numéricos de los años 70 con los microcontroladores de los años 80. Y para los años 90 y ya los últimos 20 años de trabajo con los relés digitales, con sincronización numérica, GPS y lo que habíamos visto anteriormente en la presentación de hace, digamos, de la semana anterior, el 1 de diciembre, era que también teníamos la posibilidad de el fasor espacial, poderlo medir de manera automática y ahí nacía la microdina o el sincronofasor. La evolución, esta es una presentación que hizo uno de nuestros estudiantes cuando estaba haciendo su defensa de propuesta de tesis. Viene desde los inicios de los años del siglo XX. La norma fue cambiando, la IEEE C37.2 y se crea entonces el código ANSI para enumerar las protecciones como tal y aparece el relé de distancia, ¿no? La protección 27. Hacia los años 40 se mejoran y se le hacen unas adiciones a la C37 y luego surgen los microprocesadores ya en los años 60, 70. Se hace una norma para transferir documentación con los archivos Contraide y poder hacer inyección de simulaciones en los relés y poder hacer entonces pruebas de relés con algún tipo de valija portátil de prueba. Y en los años 2000 comenzó la revisión de la C37 y la IEC 618060. Y se basaron en el diseño de relés que utilizan la técnica del sincronofasor o la microdina o la PMU. Los problemas que tenemos entonces es el tema del esquema con las zonas de protección, las líneas, los transformadores bajantes y cómo manejar el sistema de protección porque se puede tener pérdida de paso, podemos tener un colapso transitorio de tensión, deslastre de carga y el esquema de protección nos lleva entonces a mirar cómo conocerlo porque se ha enriquecido de muchas funciones y estos computadores tienen muchas actividades que en algunos casos no se pueden catalogar ni especificar con precisión. Entonces algunos industriales no ponen todas sus funciones de protección activas, consideran simplemente unas 4 o 5 funciones y por eso hay que hablar de conocer perfectamente el sistema de protección y saber qué tipo de dispositivo es lo que está haciendo y qué función tiene. Y esto le evitará entonces dar con daños, porque el objetivo primordial, como lo dice el profesor Shakis Meliopoulos de Georgia Tech, en mi opinión es el profesor que está más avanzado en el tema de protección a nivel mundial, es la seguridad, la seguridad, la seguridad y nunca descansar en el concepto de la seguridad. Y por ello tiene que evitar daños en los equipos de tipo térmico, de sobretensión, estrés mecánico, el aumento o disminución de velocidad. Tiene que conservar la carga, evitar que se desconecte, que pierda la estabilidad, que pierda la frecuencia y que el sincronismo siempre se esté dando de manera apropiada. Y generarle así una confiabilidad que depende de la seguridad, de la selectividad, tener velocidad de actuación y por supuesto un manejo de la economía de ese sistema. Entonces con esto
podemos tener una filosofía para analizar el tema, podemos tener un sistema que es confiable, que puede ser correcto pero no operar, y ahí decimos que el sistema es seguro, o que sí opera y ahí decimos que el sistema es fiable. Si es incorrecto ante la presencia de una falla peligrosa, el sistema podría ser no confiable. Y si además de no operar, opera y sabe uno que es incorrecto, es inseguro. Evidente que si no opera, no actúa, pues es no confiable, pero si además de operar lo hace con error, genera un grado de incerteza y de inseguridad total. Entonces, lo que buscamos es despejar la falla peligrosa y tener claridad de la sensibilidad para capturar la falla segura. Y esto nos da fiabilidad, que es el grado de certeza del equipo en operar de forma correcta, y seguridad, que es el grado de certeza de que el relé no opere erróneamente. Ahora, si vemos a un análisis de confiabilidad, entonces tenemos un esquema de protección que se ha complejizado. Todos los esquemas actuales utilizan muchas funciones. La coordinación y el ajuste de protección sobre sistemas complejos se hace muy extensa y con bastante riesgo a la falla humana. El monitoreo en tiempo real de esos esquemas de protección algunas veces no es tan concreto. Las fallas no detectables algunas veces son, por ejemplo, la falla kilométrica, la falla cercana al punto de generación, que podría generar inestabilidad. La inestabilidad, cuando ustedes que están acostumbrados al tema de las teorías de control, cuando se habla de inestabilidad es en el mismo sentido de Lyapunov. Si tenemos el sistema girando a una frecuencia específica y se le da una perturbación, como es el caso de una falla dentro del kilómetro de generación del sistema de generación, pues vamos a tener un contrapar fuerte en el generador que va a hacer que haya cavitación y oscilación que puede ocasionar la ruptura por resonancia subsincrónica en el eje, tanto del generador como de la turbina, si es una turbina hidráulica, si es una turbina térmica, o si es una turbina de ciclo combinado térmico, en fin. Y en ese caso, esa perturbación pues saca al sistema y evidentemente sería un caso de inestabilidad de pequeña señal. Y esto nos lleva entonces a los conceptos de falla de equipos, fallas no detectables y evaluación de la confiabilidad del sistema de protecciones, porque ante la falla, la actuación tiene que ser inmediata por parte del sistema de despeje de falla, que sería el interruptor. Ahora, esto nos lleva a un análisis completo del problema desde la filosofía de lo que se está implementando. Por un lado, cuando se está haciendo el estudio, uno podría tener unas consideraciones y dejar otras por fuera, y eso lo vamos a llamar análisis incompleto de la respuesta del sistema. Por el otro lado, podríamos tener un diseño que hizo una consideración específica, pero ¿qué pasa si hay un hundimiento de tensión o un cambio relativamente largo dentro de las condiciones iniciales? Y entonces, la función de energía con la que estaríamos estableciendo el análisis de estabilidad entraría en riesgo porque se estaría saliendo del espacio de estado. Entonces la inercia de la carga es un elemento a considerar. Después estarían los transitorios de pérdida de paso, es decir, la frecuencia del generador, en el caso argentino de 50 ciclos, en el caso de Colombia de 60 ciclos, pasa a cambiar de manera abrupta, podría disminuirse a 58, 57 ciclos, en el caso argentino a 48, 47 ciclos, o pasarse de esa frecuencia por encima, y esto hay que determinarlo porque va a generar una inestabilidad dentro de toda la red. Y si es uno de los generadores más importantes, podría generar un colapso de tensión porque hay que desconectar el generador y por lo tanto dejar sin suministro la central de acopio de esa energía. Podría ser, por ejemplo, los sistemas de transmisión del Chocón que van hacia Buenos Aires y en algún momento alguna sobreoperación por frecuencia podría ocasionar la desconexión y por ende el colapso de tensión en la ciudad de Buenos Aires y dejarla a oscuras. Y por ello también tenemos entonces ese tema de la complejidad del esquema que se tiene actualmente. Entonces la lógica podría ser
cuando se está seteando, le digo setear a poner los parámetros, parametrizar cada una de las protecciones, podría ser una lógica incorrecta o la coordinación entre lo que es el relé principal y el respaldo también tener consideraciones incorrectas. Esto nos lleva entonces a pensar en la confiabilidad. Entonces tenemos unas tendencias en esto de la confiabilidad. En la medida que han aumentado los relés en su capacidad y en su complejidad, los expertos industriales se han ido jubilando. Y entonces esto ha hecho que en los programas de ingeniería eléctrica se pierda el conocimiento y parte importante del colapso de tensión del año 2006 y 2007 en Estados Unidos y curiosamente para la misma fecha en febrero en Buenos Aires fue por ignorancia del manejo del sistema. No se puede tener por el mismo ducto respaldo. El respaldo tendría que viajar por otro ducto y si se pone al mismo ducto el fallado, entonces se va a incendiar el respaldo también y ahí colapsa todo el equipo. Entonces esto es parte de lo que ha ocurrido, digamos, a nivel mundial. Los estudiantes de secundaria no se motivan por la ingeniería eléctrica. Y yo cuando hablo de ingeniería eléctrica la hablo en su mayor concepto, es decir, incluyo dentro de la ingeniería eléctrica la ingeniería afín, la automatización. Incluyo dentro de la ingeniería eléctrica la ingeniería afín, la comunicación y las electrónicas que son de potencia y de señal. Esto es un solo concepto porque tenemos que trabajar en equipo, sobre todo en el concepto de la inteligencia que se le está entregando al sistema. Entonces, esto implica un esfuerzo por parte de los planes de estudio. Acá en Manizales tengo un cargo académico en este momento administrativo, que es el de director de área curricular. Entonces, hace parte de mi función velar, porque dentro del área curricular el tema de las protecciones de sistemas eléctricos esté vigente y se mantenga actualizado. Y esto resulta en una combinación desafortunada, porque al no tener personal de apoyo, intelectualmente hablando, activo, porque lo han jubilado, y esa temática de jubilar ha sido desastrosa porque además se pierde el conocimiento. Tenemos también personal joven pocamente capacitado. Y esos procesos informativos mediante este tema de simulacro y de manejo de eventos hace que nuestras capacidades intelectuales se vean seriamente disminuidas por la falta de la base, de la historial y de las personas de vieja guardia que se han ido retirando, otros que han fallecido y que no han dejado el conocimiento en la academia para que ésta consiga poder propagar ese conocimiento a los estudiantes y a las nuevas generaciones. Entonces, esto es uno de los temas que quiero dejar aquí pues, sobre la mesa. Por el otro lado está el tema de monitorear el sistema de protección, tener claridad en la identificación de fallos ocultos o de la falla no detectable, que luego puede llevarnos a colapsos. Y por el otro lado, el ajuste simplificado del tema de protecciones lo ha estudiado mucho Georgia Tech con el EPRI. Ellos han hecho nuevos desarrollos, han hecho desarrollos nuevos en el tema de la digitalización centralizada de subestaciones y la digitalización distribuida de subestaciones y el tema de la protección y control de nuevos desarrollos. Así las cosas, pensando como piensan en Georgia Tech y como piensan en el EPRI, el gran problema actual de verdad se centra en el aumento de la complejidad del sistema y la disminución del conocimiento de nuestros egresados. Hay ajustes con métodos de prueba, hay herramientas actuales que pueden ser integradas. Se piensa en la experiencia que se necesita para realizar las pruebas, experiencia para prueba de fasores, con datos de perturbación, con datos simulados, pruebas sincronizadas con la línea o el esquema 87 de la función 87, pruebas de relés sincronizados con GPS, o los relés virtuales que propone el SIGRE. SIGRE es la Conferencia Internacional de Grandes Redes Eléctricas, tiene su centro de trabajo en Francia.
Algunos datos estadísticos de la red nacional brasilera. Brasil ha tenido, digamos, funciones en su sistema de protección con un porcentaje de éxito en el funcionamiento de la protección de las líneas, de los transformadores de los barrajes. La línea, por ejemplo, tiene un éxito del 97.42% en el 2008 y disminuyó al 96.8% en el 2010. El transformador, el éxito aumentó, caso distinto, y en el barraje la actuación disminuyó del 86% al 83%. Aquí estamos viendo la Corporación de Confiabilidad Norteamericana para el Sistema Eléctrico. Ellos hicieron una publicación. En la publicación están mostrando, pues, cuando se falla, digamos, por disparo indeseado, por disparo desincronizado, ¿sí? Por incertidumbre. Miren que NEC está mostrando cómo es el comportamiento de falla y cuáles son las fallas de todo el sistema. Aquí hubo 500 fallas, aquí hubo un poco más de 200, 250 fallas, y en disparos no deseados del orden de 60, de 20 fallas y 15 fallas del orden de bajo o de sincronización del disparo. El problema de la confiabilidad es una realidad. Así, buscar un sistema confiable y con alta fidelidad implica tener un modelado del sistema de potencia basado en parámetros físicos, hacer representaciones explícitas de los conductores, de fase neutro, conductores de línea y sistemas de puesta a tierra. Sobre todo el sistema de puesta a tierra, porque nos va a determinar cuál es el ground potential rise, es decir, cuál es el nivel de potencial que tiene el sistema de puesta a tierra, que nos permite entonces tener una referencia específica sobre el resto del sistema. Enumeras de manera comprensiva todas las simulaciones y las fallas, todos los eventos que se tienen, y hacer algunas soluciones de método numérico de integración que no tenga oscilaciones numéricas, como por ejemplo la integración de tipo cuadrático. Un problema que maneja, por ejemplo, los que usan herramientas como el PSK del PSIM o el EMTP, el ATP, o los de Siemens con Netomac, o los de Hydro-Quebec con Power System Block Sets ahí en MATLAB, es que usa integración trapezoidal o integración numérica de tipo Euler hacia adelante y hacia atrás. Una solución que le dio a esto Chakis Meliopoulos fue usar la solución basada en el método de integración cuadrático, y eso es libre de oscilaciones ficticias, oscilaciones numéricas. Es un método bastante estable, y pues ahí los invito a ustedes a que miren su artículo del año 2010, en el General Meeting de la IEEE Power Systems, y ahí pueden observar él cómo escribe y cómo define este método de simulación. ¿Por qué? Porque es fundamental simular el sistema eléctrico, el sistema de potencia. Hay que hacer todas las variables posibles y entender cuáles son las posibilidades de falla para poder entonces tener una animación y una actuación clara de lo que sería el funcionamiento del relé. Esto independientemente de todos estos esfuerzos en cuanto a software, en cuanto a simulación, se tiene entonces que en el sistema norteamericano el 29% de los problemas son por lógicas en el diseño y en el ajuste. El 21% es de tipo inexplicable. Hay un 2% de falla de mal funcionamiento, un 5% de falla por error personal, un 8% por el sistema de trabajo en corriente alterna, y errores de las personas en un 8%. Entonces miren ustedes que así se ve que el 65% del sistema se relaciona a fallas tanto humanas como a fallas de tipo de coordinación, que en su mayor sentido es de conocimiento tal del sistema.
Acá en Manizales hemos generado una solución, una posible tendencia a resolver el problema a través del análisis de las microredes con una mirada desde la calidad de la potencia, pensando en que si el sistema se llega a desconectar, siga funcionando igual. Ese sería el equivalente a trabajo en isla. Creo que así le habían llamado en Argentina, ¿no? Normalmente se le ha puesto el nombre a nivel internacional de análisis de microredes. Recuerden ustedes que un automóvil es ya por definición una microred. Tiene todo el sistema, tanto de generación y de batería que les respalda la generación, como el sistema de consumo con toda la iluminación interna, iluminación externa, apertura, cierre de puertas, apertura, cierre de vidrios y todo lo que se llama como control central. Así, pensando en esto, hemos hecho una metodología que va con una introducción que les voy a presentar de la evolución de las redes eléctricas, una metodología de trabajo. Este esquema se lo debemos al profesor Armando Ustaris, y con la metodología de trabajo hemos hecho una técnica de modelado y simulación, hemos hecho algunas evaluaciones del impacto en la calidad de la potencia, generamos una biblioteca de coordinación de protecciones y una estrategia de gestión y conectividad usando los trabajos con el profesor Luis Fernando Díaz, que se dedica al área de comunicaciones. Así las cosas, una red tradicional tiene su componente de generación, de transmisión, su centro de control global y las pequeñas centrales hidroeléctricas con las que hacemos generación distribuida. También podemos tener incluso generación fotovoltaica, fuentes no convencionales, generación eólica y el sistema de almacenamiento. Alguna medición de tipo inteligente y un centro de control local y algunas comunicaciones. Esto sería, digamos, lo que tenemos en el sistema. Cuando se desconecta una parte del sistema y es capaz de funcionar de manera autónoma, ahí denominamos a ese sistema como un sistema de microred. Ese sería el concepto rápido. Ya lo que hablábamos de redes inteligentes, pues no lo voy a repasar, eso fue lo que vimos en la charla anterior, pero ahora ya la desconexión de ese sistema es lo que conocemos con el nombre de una microred. Entremos entonces en el concepto de la microred. Entonces, todo proyecto integral de energía en una microred debe ser concebido al concepto de suministro óptimo de energía eléctrica, y por eso nos centramos en lo que habíamos hablado de confiabilidad, de seguridad y de calidad. Vamos a mirar en confiabilidad los retos que tenemos, que es evitar la pérdida del sistema de transporte, la transición energética y la adaptación al cambio climático que se le está presentando. Una gran ventaja del sistema argentino y del sistema colombiano es que es de tipo hidráulico en su porcentaje más alto, tiene unas componentes nucleares allá en Argentina, de Atucha y Acucha, y por el lado de Colombia tenemos también un sistema de generación hidráulica importante. Nosotros el 70% de nuestro sistema es hidráulico, con algunos elementos a espera de tipo térmico por ciclo combinado. Los retos que genera esto está en la coordinación de la protección y en el manejo del riesgo de arco eléctrico, que vamos a tratar de caracterizar ese concepto. Y por el lado de la calidad, estudiar los fenómenos electromagnéticos para definir las solicitudes de sobretensión y de sobrecorriente del sistema. Y minimizar los impactos de las perturbaciones en esas solicitudes de esa perturbación, como les hablaba del transitorio de frente lento. Ahora, en esta metodología de trabajo que se implementó acá en Manizales, hablemos un poco de la técnica de modelado y simulación. Tenemos nuestra red, aquí se han desarrollado 3 tesis de maestría, Johan Castiblanco, de Pablo Cardona y de Oscar Ruiz, con generación fotovoltaica, generación eólica, generación de pequeñas centrales hidroeléctricas. Miren que tenemos todo el sistema de distribución. Entonces la idea es ver cómo hacemos la compensación estática de la potencia reactiva, cómo podemos tener almacenamiento de energía, y para ello entonces entramos en un sistema de modelado. Hemos hecho la simulación de los circuitos eléctricos a través del ETSPICE,
Podríamos también hacerlo a través del ATP, pero en el caso de estas tesis se hizo con el ETP Spice. Luego se pasó a Python y se generó una comunicación entre los dos componentes. Se dan los datos de entrada de las medidas del sistema, se dan los datos de entrada del circuito eléctrico, se dan los parámetros al ET Spice y después empezamos a hacer un proceso iterativo de optimización para poder salir con un modelo ya determinado. Entonces, cuando obtenemos el equivalente de la línea, de la red de tipo lineal, queremos ver cómo es el comportamiento con los elementos no lineales y hacemos la red lineal en el dominio de la frecuencia y la red no lineal en el dominio del tiempo. Y en el dominio del tiempo trabajamos con el almacenamiento de energía, con las baterías, con las redes de alimentación fotovoltaica, con los compensadores estáticos de reactivos, turbinas de viento y turbinas hidráulicas. Así, miramos un proceso iterativo con un método de Newton-Raphson y vemos si el rango de convergencia se logra y se obtiene así una optimización con la teoría de programación dinámica. Así vamos hablando entonces de flujos de carga de tipo híbrido. Y acá tenemos un ejemplo del sistema fotovoltaico. Aquí tenemos la curva solar y la curva de carga. Entonces, horas al día en la que estamos tomando esto, el sistema fotovoltaico, con un controlador, y entonces miramos cómo hacemos el ajuste de resultados entre las medidas simuladas y las medidas de laboratorio. También hacemos el tema con el sistema de almacenamiento de energía. Tratamos de mantener la carga de la batería lo más plana posible. Podemos tener un controlador básico, simplemente un inversor de corriente alterna a corriente directa, un rectificador, o le podemos poner un controlador para corregir de manera dinámica el factor de potencia. Entonces ya tenemos de una forma un poco más aproximada la corriente. Y con eso estamos haciendo el cargador de batería. Esto nos lleva entonces a la herramienta de simulación que se desarrolló acá. Esta herramienta fue desarrollada por el profesor Armando Ustariz y con las técnicas, pues como les había indicado, de simulación, utilizando una regla de integración para la solución numérica de la ecuación diferencial diferente a la integración trapezoidal, sino que la usamos de tipo cuadrático. Acá podemos cargar todos los elementos y empezar a mirar el comportamiento. Con ello, empezamos a mirar los impactos de los fenómenos para detectar la falla. Por un lado, vamos viendo el flujo de potencia radial. Por otro lado, vamos mirando cómo podemos ubicar un banco capacitivo a lo largo del alimentador, cómo podemos ubicar las centrales de generación distribuida a través de lo que es el concepto de la generación fotovoltaica, de la generación eólica y la generación hidráulica, y vemos cómo cambiamos los flujos. Ya los flujos no son radiales en un sentido, sino que además tenemos flujos bidireccionales. El flujo de potencia activa y reactiva cambia por el hecho de tener puntos de generación en los extremos del alimentador. Podemos poner compensación estática para minimizar pérdidas, y ahí vamos entonces entrando en la operación en isla del sistema para ver que eso realmente funcione y sea estable. Eso nos permite hacer una caracterización del sistema para ver cómo es el comportamiento de las cargas, cómo es el comportamiento de la generación distribuida y en qué nivel lo vamos teniendo, para observar que en la hora pico, que es la hora que va de las 8 de la mañana a las 18 horas, se mantenga el menor, en el punto más plano de generación y de entrega de la energía. Esto se logra con un algoritmo de optimización sujeto a unas restricciones en las que tenemos que entregar la potencia disminuyendo pérdidas, y las restricciones están dadas tanto por la tensión en el flujo de potencia, que se tiene que mantener regulada, como por la capacidad de los condensadores que están haciendo la corrección a través de un interruptor estático, como es ese TRIAC con el que estaríamos entregando la energía reactiva. Y por último, la restricción de la capacidad que tiene estandarizada las celdas de combustible o el banco de baterías con el que se esté trabajando, para el caso de distribución básicamente. Y esto nos permite hacer una ubicación y un dimensionamiento tanto de los correctores dinámicos de potencia reactiva como de los almacenadores de energía
Esto nos permite hacer gestión óptima de la potencia reactiva, la operación del compensador estático y por el otro lado del sistema de almacenamiento de energía para poder tener la operación entonces del sistema adecuada en los tiempos pico como se estaba dando de acuerdo a cada una de las perturbaciones. En esta ecuación que estamos hablando del sistema de alimentación con su estado de carga, C es la capacidad máxima que puede obtener por amperes hora el sistema. Ahora, esto nos lleva al diseño, hacemos el planteamiento del diseño y nos permite entonces obtener el comportamiento sin compensar y el comportamiento de la ubicación de los compensadores para ver cuánto hemos logrado optimizar y mejorar la tensión de los nodos que se tenían en pérdida, y al mejorar la regulación de tensión pues ya estamos dándonos cuenta que ha mejorado el comportamiento del sistema. Igualmente los resultados para lastre de carga, pérdida de carga o resultados de operación de la carga de batería. Hemos hecho los compensadores que les mostraba en la clase anterior para controlar en técnicas de simulación con hardware in the loop el dispositivo electrónico, y con eso podemos construir entonces dispositivos un poco más flexibles como los UPFC, que son los dispositivos bidireccionales de control de la potencia activa y reactiva. También se ha desarrollado una biblioteca de coordinación de protecciones. Miren que cuando estamos con la red nos vamos a encontrar entonces con el relé de distancia, el relé de sobrecorriente o instantáneo, el relé temporizado de sobrecorriente pero de tiempo inverso, el relé de reconectador, relé de frecuencia, y así cada una de las funciones que las podemos ir inyectando para empezar a ver dentro de este esquema que hemos simulado cómo entrarían todas las bibliotecas para una coordinación. Podemos hacer una coordinación tradicional para poder especificar el esquema de coordinación a través de sobrecorriente. Aquí tenemos una curva típica de una máquina de corriente de inducción, un arrancador de un motor. Aquí tenemos una curva típica de un circuito interruptor automático de caja moldeada. Aquí tenemos la carga típica de un interruptor por control y aquí la carga de un interruptor de tiempo inverso. Esta sería la curva del cable y aquí tendríamos la curva de tiempo inverso del cable de sobrecorriente, ¿no? Entonces, en el evento del fallo, miren que ahí está el transitorio electromagnético y pasamos a un cambio de topología. Hay que despejar esta falla. Nos salimos del sistema y esperamos que la función de la microred siga funcionando a partir del cambio de topología, sin importar el ajuste de la protección no cambie, entonces hacemos que siga actuando. Aquí hacemos la actuación, el evento electromagnético con cambio de topología, y ahí vemos cómo se comportan los grupos de acuerdo a la contingencia. Entonces podemos generar una enumeración de los circuitos y ver cuál de ellos se saldría del sistema y cuál quedaría interno. Si enumeramos del circuito 1 al circuito N y generamos un criterio de confiabilidad de n-1, mn-2, mn-3, mn-4 y así sucesivamente. Como es el caso del circuito 4, n-4 puede funcionar siempre y cuando se desconecten 4 puntos del sistema. Y generamos así nuestro esquema de coordinación. Entonces esto a través de la simulación. Hemos hecho el modelado matemático del relé de sobreintensidad, el relé de frecuencia. Hemos hecho la implementación en software para poder llevarlo atento y lo hemos llevado a una mesa de ensayo que tenemos acá en el laboratorio y que es la que nos permite entonces hacer calibración, medir, estar con el relé, hacer actuación y tener un pequeño simulador de carga, y con eso pues hacemos nuestra falla. Entonces aquí hay algunas de las señales que se han tomado: el inicio de la falla, finalización y despeje de falla, y el tiempo de disparo de la protección comercial contra el disparo de la protección que se ha diseñado acá en el laboratorio, con una ganancia de 8.4 milisegundos. Hay que entender que todo esto es un estudio de caja negra por parte de los relés comerciales, porque los relés comerciales pues no entregan el software que internamente tienen para operar su sistema, pero con esas pruebas que hacemos pues podemos llegar a esa parte. Y la última etapa que quería mostrarles es la estrategia de gestión de conectividad. Después de que ya estamos con la microred del sistema
de comunicaciones tiene que ponerse en cada uno de los dispositivos de protección. Entonces tenemos que hacer acciones de control y de comunicaciones que nos permitan visualizar qué es lo que está pasando en cada uno de los puntos sobre los que estamos generando el sistema. Entonces hacía el flujo de comunicaciones de ida y vuelta y hacemos así mandos de acción y control. Entonces mandos de medida, mandos de acción y control que nos permitan gestionar, y eso lo hemos hecho acá a través de un computador y un router, a través de un interruptor con la microred y el centro de control, y así hacemos la conectividad con un Ethernet convencional, y hacemos el hardware in the loop, y llevamos entonces nuestro esquema a través de la simulación y la reproducción de pérdidas de potencia. Y esto es lo que se hizo acá en el laboratorio en una de las tesis que se estuvo desarrollando. Se hizo el esquema de protección, se hizo entre uno y otro computador y se hizo toda la actividad de control. Todo para visualizar cuál es el grado de protección para cuando se está haciendo mantenimiento con el equipo energizado. Entonces ya nos va dando el riesgo y nos dice con qué tipo de equipo de acuerdo a la onda generada por la falla en la subestación, en el tablero de control, si es una onda, un arc flash o un arc blast, que sería la onda elástica viajera, con qué tipo de equipo vamos a tener, y el riesgo de nivel de categoría 0, categoría 1, 2, 3 o 4. Ya cuando estamos en categoría 4, pues estamos en un sistema que hay que manejarlo con un equipo de protección personal bastante importante. Recuerden que esto es importante en aquellas subestaciones que llevan líneas de vida, como por ejemplo alimentación a hospitales, ¿no? No se pueden desconectar y hay que hacer la operación de trabajo bajo energización. Bueno, esto ha sido básicamente el estudio que nosotros hemos entregado en este aspecto. Ahora yo quisiera terminar acá parte de la presentación mostrándoles que les dejo unas normas y unos libros para que tengan idea del temario que hay que barrer. Les decía que había una norma que es la IEEE C37 que dice el número del dispositivo con el que se está trabajando y aquí la descripción del dispositivo con el que se estaría trabajando. Y ha sido muy extensa, ya vamos hablando de 93 dispositivos. Los acrónimos de las funciones de protección pues nos hacen entender que se ha enriquecido el tema de los dispositivos de protección en un número importante de funciones que se tienen que parametrizar, y la parametrización pues se logra a través de la simulación. Lo que normalmente uno observa en la industria es que se parametriza de manera bastante apropiada la función de sobrecorriente de tiempo inverso, la 51, y la función instantánea, pero las otras no tanto. Las conclusiones que tenemos es que hay unos objetivos y ellos son los de analizar las diferentes tendencias en la coordinación de protecciones debido a la visión general que se tiene en este tema. Por el otro lado, se tienen que definir modelos para poder hacer una simulación apropiada y poder poner a prueba bajo las simulaciones estos equipos con un alto grado de conocimiento de las posibles fallas, y simular nos permite caracterizar las perturbaciones y protegernos de las perturbaciones. Acá se hizo un estudio entonces de diferentes tipos de protección, se realizó un barrido de las estrategias de coordinación y se hizo la simulación de muchos modelos. Hay unos problemas que se tienen y el principal aporte es poder tener un software para esta tarea, hacer simulación e implementar los modelos. Algunos se hicieron con MATLAB Simulink y otros se hicieron acá en físico con la tarjeta de adquisición. Este es el esquema que plantea el profesor Chaki Meliopoulos este año, a principio de este año. En su curso dice que el tema de coordinación se tiene que hacer con setting list, que es el concepto que él tiene, en el cual, y es la motivación para ADECA, en el cual trabaja con las variables de estado del sistema. Las variables de estado del sistema entran a un sistema de control en tiempo real y el sistema se optimiza y entra entonces a una búsqueda de datos. Todo se hace a través de este
de esta central de la subestación en donde se tiene toda la dinámica de estimación de estado, en donde se está midiendo frecuencia, tiempo, temperatura, se están midiendo tensión, corriente por cada una de las fases, y en un supercomputador por cada una de las zonas. Y así se puede entonces gestionar toda la red, sin tener que pensar en funciones de protección, porque la función de protección como tal ha crecido demasiado y ahora lo que se tiene que tener en cuenta es el modelo del sistema eléctrico en cuanto al concepto de espacio de estado, para definir si es controlable y si es observable. Técnicas que altamente han sido desarrolladas y que ustedes ahí en ADECA la tienen bastante clara. Pues bien, esta es, digamos, la primera presentación. Ahora voy a pasar a la segunda presentación y después de la segunda presentación les daré un espacio corto de 10 minutos o 15 para que hagan preguntas y así damos por finalizada esta charla. Esta segunda parte hablará entonces de un tema específico. Ya no vamos a estar tan genéricos, nos vamos al sistema de puesta a tierra. Les estoy mostrando esto a través de una esquematización de lo que es la equipotencialidad. Nosotros cuando venimos con el sistema de transmisión, lo llevamos a través de una jabalina y lo dejamos en el sistema de puesta a tierra. Y esta jabalina pues va con esta bajante. Luego, si tenemos un banco para corrección de factor de potencia, interruptores, el transformador, el cierre delta de la acería, por ejemplo, los cables refrigerados, los brazos y los electrodos, todo esto hay que ponerlo a tierra y para esto se genera un sistema equipotencial. Y todo ese sistema equipotencial es el que denominamos sistema de puesta a tierra. Por lo tanto, va a ser un sistema de referencia tanto para el controlador, que sería en este caso el controlador, como para el mismo equipo de protección. Entonces tenemos equipo de controlador y equipo de medida, mire, y entonces a todos les vamos poniendo el sistema de equipotencialidad. Entonces es sumamente importante para poder sacar adelante un proyecto de ingeniería eléctrica en el caso de diseño y montaje de subestaciones. La puesta a tierra, según su función, podemos decir que se abre camino para el primer elemento y el más importante, que es la seguridad de las personas. Ese es el principal objetivo del sistema de puesta a tierra. Pero también tenemos que hablar de la seguridad para los equipos, tener la referencia de potencial para poder hacer la medida de manera apropiada, sabiendo que el punto de referencia es la puesta a tierra. Recuerden que lo que medimos es diferencia de potencial, o sea, la diferencia de la puesta a tierra contra cualquier punto del sistema. Y generar criterios de compatibilidad electromagnética. Compatibilidad electromagnética, desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica, es el principio básico por el cual cualquier equipo es capaz de trabajar de manera apropiada ante la presencia de ruido de tipo electromagnético. Ese equipo que trabaja así se dice que es un equipo compatible. Aquí entramos entonces a las características del sistema y para ello tenemos que hacer un estudio de cortocircuito porque finalmente la corriente de falla es la que nosotros vamos a evacuar por la puesta a tierra. Eso nos obliga a pensar en la resistividad del terreno y algunas limitaciones físicas que podríamos llegar a tener, como por ejemplo problemas de dimensionamiento de área en el cual no podemos disponer del espacio necesario para hacer el diseño de puesta a tierra y hay que hacer una observación y caracterizar por suelos que podrían ser de tipo artificial, ¿no? Ahora, entrando a los efectos, y aquí voy a entrar con la norma IEEE 80 de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Electricistas y Electrónicos. La versión del 2013 habla sobre el concepto de percepción y sobre el nivel en miliamperes que estaríamos soportando. Entonces, si estamos entre 1 y 6 miliamperios para mujeres y 1 y 9 miliamperios para hombre, tenemos problemas de contracción muscular. Podemos tener problemas de contracción muscular con incapacidad para soltar el conductor energizado porque se cierra el músculo entre 9 y 25 miliamperios. Pérdida de conocimiento entre 25 y 60 miliamperios.
Podemos tener bloqueo respiratorio entre los 25 y los 60 miliamperios, y ya entramos en problemas de fibrilación ventricular entre los 100 y entre los 60 y los 100 miliamperios. Y quemadura severa, incluso de tercer grado, cuando estamos por encima de los 2000 miliamperios, es decir, en 2 amperios hay quemaduras, posiblemente la muerte. Las curvas fueron desarrolladas en el año de 1956, en donde se hacían experimentos para ver el grado de sensibilidad y el percentil en que se encontraba para la percepción de 1 a 2 miliamperios de valor eficaz, ¿no? Entonces, esta es la curva para mujeres y esta es la curva para hombres, a 60 Hz. Acá aumentando la frecuencia, miren ustedes el percentil también aumenta. Aquí vamos a ver la corriente de percepción va a aumentar también en la medida en que aumentamos la frecuencia. Entonces, hasta los 100 miliamperios podríamos tener un grado de percepción. Entonces, la magnitud aumenta en la medida en que la percepción se hace a alta frecuencia, y entonces nosotros tenemos la capacidad de soportar un poco más, pero no tanto, ¿no? El efecto entonces para hombres, 95% corriente peligrosa, 50% una corriente de sujeción y una corriente segura en el 0.5%. Entonces aquí estaría la curva de corriente segura, son los efectos. Y para algunos animales, está la curva de Dazael, en el año de 1956 la desarrolló. Entonces tenemos aquí la corriente máxima no perceptible y aquí algunos elementos como por ejemplo perros, ovejas, terneros, cerdos, perro. Si esto lo llevamos entonces un poco a la fisiología del cuerpo humano, y teniendo en cuenta estas regiones del corazón, zona 1, con las aurículas, los ventrículos, zona de relajación y de recuperación, estamos viendo aquí un electrocardiograma. Esa sería la función del electrocardiograma. Si en algún momento tenemos el electrocardiograma y nuestra presión arterial normal y empieza el problema de fibrilación ventricular, pues no tenemos capacidad de bombeo y por lo tanto se cae la presión arterial y ahí llegamos entonces al paro cardíaco y consecuencia del paro cardíaco pues también la muerte. ¿Cuál es la resistencia del cuerpo humano? La resistencia del cuerpo humano, estoy tomando todos los datos acá de la IEEE 80 y en realidad toda la conversación se centra en la IEEE 80, de pronto hay un marco comparativo que lo saqué de los documentos del profesor Chakis Meliopoulos en frente a la norma europea. Y si medimos la resistencia del cuerpo humano, entonces vamos a medirla y vamos a tener acá una resistencia y vamos a tener este circuito equivalente, ¿no? La resistencia del cuerpo humano, acá estaríamos haciendo el flujo, en paralelo se cierra en este punto, sería el nodo y ahí tenemos la resistencia equivalente y la tensión equivalente. A través de este circuito equivalente, el cuerpo humano es aproximadamente de 300 ohmios, incluyendo que en algunas personas podría variar de los 500 a los 3000 ohmios, es decir, no es constante. Pero una aproximación, midiendo desde este punto hacia cada una de estas zonas, cuando estamos viendo el dato en paréntesis es porque se está midiendo con los dos brazos, el punto también vendría acá. Entonces tenemos a la frente que nos da 50 ohmios y si es entre los dos brazos nos estaría dando 30 ohmios. Y acá en el pie estaría dando 100 ohmios o si es por los dos brazos nos estaría dando 75 ohmios. Entonces sería como el equivalente de la resistencia y la IEEE toma como base una resistencia del cuerpo humano de 1000 ohmios. Acá estaría entonces el análisis que se ha hecho. Esto es según la norma europea, la IS 60479-1. Si tenemos una tensión de contacto de 25, 50, 75 o hasta llegar a un valor asintótico, el 5% de la población presenta una resistencia del cuerpo humano de 1750, por ejemplo, para 25. Hay un 50% de la población que presenta una resistencia de 3250 y para el 95% de la población podemos aproximarla a 6100. Cuando estamos hablando de tensiones de contacto, por ejemplo, de 220, ahí nos centramos ya en 1000 ohmios,
al 5% de la población, 1100 al 50% y 1550 al 95%. Es decir, hacer diseños con 1000 ohmios es un diseño bastante conservador, bastante bueno. Esa es la conclusión que nos da este marco comparativo de la IS 60479-1. Aquí tienen ustedes las curvas de Dazael con las que se estaban midiendo tanto el tema para diferentes animales como la corriente de fibrilación máxima y mínima en el caso particular del ser humano. Hay una curva que sale de estas corrientes que es de tipo semiempírico, que dice que la corriente del cuerpo humano es igual a K dividido raíz de T sub S, donde T sub S es el tiempo de despegue de falla de la protección. Es decir, por eso la relación que traigo entre hablar de protecciones antes de hablar de puestas a tierra. ¿Por qué? Porque el diseño del sistema de puesta a tierra está seriamente relacionado con el tiempo de despegue de falla de la protección. Entonces, el tiempo de despegue de falla de la protección es una variable que está entrando dentro del diseño de la corriente del cuerpo humano, que es con la que vamos a diseñar el sistema de puesta a tierra. Las constantes que les digo que son empíricas y que salen de laboratorio y medida y prueba, ensayos y error, nos da que para personas de 50 kilos, sin fibrilación, la constante sería de 0.116 y con fibrilación sería de 185. Normalmente uno hace diseños conservadores, se va para el caso no fibrilación. Y además se va para el caso de menor peso, que es la que tiene mayor rango de existencia. Entonces normalmente los diseños los hace uno con corriente de B del cuerpo humano en valor de 0.116 dividido sobre raíz cuadrada del tiempo de despeje de falla. Y ese sería el criterio de definir la corriente del cuerpo humano. Ahora, si ya tenemos definida la corriente del cuerpo humano, podemos hacer un esquema de relación tiempo contra corriente de tipo logarítmico, como el que se hace siempre cuando estamos haciendo el caso de la coordinación de la protección, de las protecciones, y vamos a tener zonas entonces. Zona 1, 2, 3 y 4 que vienen dadas por los efectos que podemos dar. Entonces aquí esta parte asintótica, desde esta asíntota hacia adentro, es una región completamente segura. Esta es una región de alta sensibilidad donde podemos llegar a tener contracción muscular. Entonces entre la zona de la asíntota A y la curva B, tenemos la zona 2, que es la zona donde debería estar trabajando la protección. Y ya estas zonas C1, C2 y C3 son zonas no seguras. Esta sería la curva de tiempo corriente del cuerpo humano, o la curva térmica, por darle nombre. Y así, entonces, tenemos que decir que el umbral de percepción es de 0.5 miliamperios, el umbral para la corriente de sujeción de 10 miliamperios. Esta es la razón por la que la diferencial que se pone en el circuito de alimentación de todas las residencias en Argentina es de 10 miliamperios. Y el umbral de corriente de fibrilación, que va de 500 miliamperios a 0.1 segundo. Para el diseño, por ejemplo, en líneas de vida, en hospitales, podemos estar hablando de corrientes de 5 miliamperios o de 2 miliamperios, sobre todo en quirófano, ¿no? Porque una falla importante es que si no se tiene bien puesta a tierra y bien calibrada la diferencial, las microelectrocuciones son causa de muerte en el quirófano bastante frecuente, y eso no tiene estadística porque no se le hace seguimiento. Quiero que quede también esto como un aporte importante a la discusión hoy. Hablaba de 500 miliamperios a 0.1 segundo, entramos en fibrilación, y de 40 miliamperios durante 3 segundos entramos en fibrilación. Hay un marco comparativo que hizo el profesor Chakimeliopoulos en el 2006 entre la curva de la ISE y de la IEEE para 50 kilogramos. Miren ustedes las dos curvas. La más segura sería esta curva que está acá. Hablando de la seguridad de personas y equipos y los efectos fisiológicos de rango tolerable, entonces tenemos corriente en miliamperios y el tiempo para la fibrilación para el ajuste de la protección. Decíamos que teníamos la fórmula empírica. Y esto nos lleva entonces al concepto de la jabalina. Dibujando acá, de manera un poco grotesca, una jabalina, en la medida en que nosotros tenemos la jabalina
que se ha enterrado en el sistema, en el suelo, pues simplemente por teoría equipotencial tenemos las Sí, estoy en curvas clase, ¿qué pasó? de carga equipotencial. Y con las curvas de carga equipotencial, entonces vamos dando entrada a lo que vamos a denominar como el ground potential rise o la distribución de potencial en tierra. La distribución de tensión con una distancia de un electrodo de la jabalina de tipo semiesférico. Vamos a tener entonces simplemente una aproximación a través de la distribución por la distancia que tenemos en recorrido. Entonces vamos a mirar que aquí tendríamos el 100% en la jabalina y en la medida que nos vamos retirando, va a ir disminuyendo en relación proporcional a la distancia que tenemos. Tengo un problema acá. Y es un pequeño ejemplo en el que se está haciendo simplemente la representación a 320 voltios. Quiero saltarme un poco esto para entrar entonces a conceptos básicos. Como hablamos de seguridad en las personas, lo que queremos es limitar tensiones, tanto de paso como de contacto o de toque. Y para ello tenemos que pensar en cómo vamos a diseñar la topología del sistema de puesta a tierra. Miren ustedes que el concepto de tensión de toque viene dado por este circuito que se generaría en el momento en el que estamos hablando de entrar con el cuerpo humano y la resistencia que tendría el lugar en donde estamos haciendo el toque. Entonces acá el cuerpo humano tiene esta resistencia, acá tenemos la resistencia del pie, acá estamos con la resistencia de la puesta a tierra de esta estructura y finalmente nos va a dar un circuito equivalente como el que se nota en esta zona. La tensión de paso pues tiene otro circuito equivalente, aquí tendría un pie, a 1 metro estaría el otro pie y la resistencia del cuerpo. Entonces estaríamos dando un circuito equivalente como el que se muestra en esta zona. Vamos aquí a verlo con detalle. Tenemos tensión de toque, entra la corriente, acá está la curva equipotencial que acabamos de ver del electrodo semiesférico, ¿sí? Al entrar la corriente pues hace paso y estoy conectándome con el sistema de puesta a tierra. Hay una resistencia entre el electrodo que está puesto a tierra y el cuerpo humano, y ahí R1 con la resistencia del cuerpo humano, en serie con la resistencia que se va proyectando hasta donde voy a tomar la medida. Entonces la tensión de toque, en realidad, es este esquema que estamos viendo, que es desde el lugar en donde yo estoy tocando, miren ustedes, hasta el lugar en donde yo llevo la otra. Mire, acá estoy tocando el cuerpo, viene acá y baja, y acá tengo este otro lugar, o sea que tengo esta diferencia de potencial dada por este esquema. La curva con la que estamos trabajando voy a resaltarla acá, es esta, que es la curva equipotencial, aunque es que no tengo el mouse muy... Y esta sería la diferencia de potencia que nos estaría dando. Este sería el concepto de tensión de toque. Y para el concepto de tensión de paso, pues acá tenemos otra vez la curva equipotencial, la voy a volver a dibujar. Y si ustedes observan, la diferencia de potencial se estaría dando por la tensión que voy a ver reflejada en este pie contra la tensión que estoy viendo reflejada en este otro pie. Es decir, aquí estaríamos viendo la diferencia de potencial. La tensión de paso. Tensión de paso. Es decir, que tenemos una resistencia que es la del cuerpo humano,
la resistencia del pie 1, resistencia del pie 2, y me da el circuito de cierre, acá, me cierra el circuito y sale. La diferencia de potencial que hay entre este punto y este es esta que se ve reflejada acá. Sería la tensión de paso en este caso específico. Entonces, por eso el ground potential rise, el GPR, ground potential rise, es de suma importancia. Miren ustedes en una subestación, cada jabalina, estas son las jabalinas, cada jabalina, acá está la malla de la subestación, cada jabalina me está generando una aproximación al nivel cero de la tensión, pero en la medida que se separa una jabalina de la otra, pues se va disminuyendo de manera proporcional a la distancia, ¿no? Y acá es cuando tenemos el concepto de paso. Evidentemente, ahí está el concepto de paso. Y acá tenemos el concepto de contacto. Acá supuestamente está en cero y el señor está acá a esta altura. Entonces, la diferencia de potencial que hay entre cero y este punto me da la tensión de contacto. La tensión de malla es la que yo voy a experimentar en el punto donde está el transformador. Miren que en este caso se le vería bastante profunda tensión de malla. Miren ustedes que acá en la jabalina la tensión prácticamente es cero. Y en la medida que yo me alejo de la subestación, cualquier tensión transferida va a estar muy profunda. Miren ustedes que entre más lejos esté de la subestación es más riesgoso, más peligroso, porque la tensión va a ser, la diferencia de potencial va a ser mayor. Entonces, el lugar más seguro es la subestación. A la distancia en la cual me voy alejando y me va generando una caída de potencial, un ground potential rise inferior, me va aumentando la tensión transferida y por eso, por tensiones transferidas es por la que ocurre el mayor número de fallas entre los usuarios. Entonces, efectos fisiológicos, rangos tolerables, frecuencia, magnitud, duración. Ahí tenemos el esquema como lo estábamos visualizando total. Tensión de paso, tensión de toque, tensión de malla y tensiones transferidas. Aquí están todos los conceptos del sistema de puesta a tierra. Están las tres tensiones más importantes y las tensiones transferidas. Con esto pasamos entonces a pensar que podemos simular el pie como una placa con una superficie a tierra, y eso nos va a dar una resistencia que es igual a la resistividad del terreno sobre 4 veces B, siendo B el ancho de la placa, que es más o menos raíz de A sobre pi, considerando promedio, una persona que tiene un pie promedio en Estados Unidos de talla 41, entonces le da aproximadamente 0.08 metros, y con eso puede uno decir que aproximadamente la resistencia del pie es 3 veces la resistividad del terreno, en ohmios. Y así la resistencia equivalente va a ser 3 veces resistividad del terreno multiplicado sobre la suma, porque está en paralelo, multiplicado por 15, estaría dando 15 ρ. Es decir, un parámetro de diseño es la resistividad del terreno. Entonces tenemos dos parámetros de diseño. Primero, la corriente que circula por el cuerpo humano, que depende de un circuito y que nos va a generar una resistencia equivalente. Y segundo, esa resistencia equivalente está subordinada a la resistividad del terreno. Y para eso vamos a usar dos ecuaciones empíricas de la IEEE que son para el cálculo de la tensión de toque y para el cálculo de la tensión de paso, que es 1.5 veces C sub S por rho, o 6 veces C sub S por rho. Discúlpenme que no había apagado el celular. Ahora, si yo tengo esto así y tenemos 6 pulgadas de grava aquí, disculpen porque me paso a unidades que se usan en Colombia. Nosotros usamos el sistema americano y por lo tanto trabajamos en pulgadas, pero lo podríamos pasar a milímetros o a centímetros. Y teniendo en cuenta el modelo del pie con una distancia D, como la que observan acá, pero
una distancia D como la que se observa acá, entonces vamos a observar cuál es la seguridad del modelo cuando tenemos una resistencia del cuerpo humano de 1000 ohmios. Entonces vamos a decir que la resistencia del pie será ρ sobre 4B. Esto me estaría dando... Ahora sí está viendo el puntero en la pantalla, perdón, es que estoy tratando aquí de B igual a 0.08 metros, la distancia de 1 metro, la distancia entre los dos pies, y una resistividad del terreno del primer estrato que podría ser de 130 ohmios metro, y con eso podemos calcular entonces el valor de la tensión de paso. Entonces, la tensión de paso entra dentro del circuito que hemos visto, entonces me va a dar que la resistencia RS será RC más 2 resistencia del pie más la resistencia mutua del pie, y así también calculo la resistencia de toque. En este caso R total va a ser RC más 1/2 sobre R de pie más R mutua de pie. En la subestación vamos a tener la falla. Cuando está la falla, esto es un flameo inverso, puede ser por operación de maniobra o porque cayó un rayo. Se descarga, se hace el corto y esperamos que se evacúen las corrientes. La evacuación de estas corrientes pues me va a dar la corriente que va por el conductor de protección de cable de guarda, la corriente de falla como tal que estaría entrando a la malla, estaría dando una corriente de contrapeso en el sistema de transmisión y algunos electrodos o varillas que van a tierra en el sistema de distribución. Con esto tengo una distribución de todas las corrientes que me da entonces que la corriente de falla es la corriente que viene por el cable de guarda, más la corriente de neutro, más la corriente de la falla tierra, más la corriente de cada contrapeso. Y con eso calculamos la corriente de falla. El Ground Potential Rise, GPR, que es de suma importancia por lo que ya habíamos observado, es equivalente a la resistencia de tierra, RG, multiplicado por la corriente de tierra. La corriente de tierra la puedo despejar haciendo el cálculo de la falla y despejando a partir de las variables que tenemos de corriente de cable de guarda, corriente de neutro y la corriente de contrapeso. Y esto me genera una pregunta: ¿cómo es el perfil del potencial de puesta a tierra? ¿Cuál es la condición más peligrosa? ¿Y qué medidas de seguridad se recomiendan? Y entonces acá empezamos a hacer el perfil, y el perfil lo caracterizamos. Esta es la malla de puesta a tierra, geométricamente hablando tengo un sistema coordenado XY, y las distancias en metro va desde el punto 0 que estoy coordinando acá hasta 21 metros. Y acá lo estoy haciendo de punto 0 hasta 15 metros. Estoy entonces haciendo distancia para el componente de la abscisa y de la ordenada de este sistema reticulado que veo acá, que es el que le voy a denominar de malla. Y ahí genero mi Ground Potential Rise a través de la distribución que me vaya ocasionando la ecuación que tengo de corriente de malla multiplicado por la resistencia de malla. Eso me va a dar el Ground Potential Rise. Y la tensión de paso y de toque, de acuerdo a las dos ecuaciones empíricas que teníamos, pues no empíricas, porque igual son ecuaciones que hemos determinado a través de estas dos funciones circuitales. Simplemente serie y paralelo de los dos elementos. Entonces eso me permite a mí calcular tensión de paso y de toque. ¿Cómo evolucionó la IEEE? Pues la IEEE empezó en el año 63 con la guía para la seguridad del diseño de puesta a tierra en subestaciones. En los años 70 hizo una modificación, en los 80 otra modificación, en el año 2000 otra, y la última, que es del 2013. La versión 2013 está en este momento disponible en la IEEE para todos los que tienen pues pago su membresía. En cuanto a lo que es la IS 6479-1 del 2005, pues hay una evaluación de seguridad, pero no existen ningún tipo de ecuaciones. Simplemente hay unos criterios en la IS 60479, buenos criterios,
a partir de esa tabla de simbolismo que teníamos. Entonces, aquí hay un marco comparativo entre la IEEE 80 y la IS 60479. ¿Por qué hice este marco comparativo? Resulta que la entidad encargada de realización de normas en Argentina, la IRAM, me parece que es, tiene una asociación muy cerrada con el concepto de la IEC. Entonces, casi todas las normas IRAM en Argentina son traducción de la IEC y, por supuesto, desde lo que yo puedo recomendar, me parece mucho más didáctico y mucho más metódico el concepto de la IEEE. Si ustedes se dan cuenta, en la IEEE hay un valor de resistencia a cuerpo humano de 1000 ohmios. En la IEC 60479 pues está la tabla que habíamos visto en la diapositiva, en la que depende de la tensión que se esté aplicando al cuerpo para definir cuál es la corriente y el grado de percepción de las personas a esa tensión de aplicación de toque. Después está una resistencia equivalente de Thevenin, que es de 1.5 C por Rho y de 6 C por Rho para la tensión de toque y de paso. Acá no hay ninguna guía en la IEC. Las ecuaciones simplificadas para el equivalente de Thevenin, acá tampoco hay guía. Y la corriente permisible por el cuerpo, y aquí están las curvas tipo S que denominan ahí en la IEC. Creo que un diseño con la metodología de la IEEE 80 recoge la IEC 60479, es algo empírico, la 60479 es más, digamos, con estudio de campo. La IEEE 80 tiene unas ecuaciones más empíricas, pero le permite a uno hacer una solución un poco más rápida y hay un algoritmo de solución del problema. Entonces yo, por eso tengo esta presentación y centro la atención sobre la IEC. Entonces el diseño de las metodologías se puede hacer a través del algoritmo que presenta la IEEE 80. Podemos hacer métodos electromagnéticos simplificados con imágenes de teoría con la teoría de las imágenes, con los métodos de Maxwell, o métodos electromagnéticos más complejos, como por ejemplo ecuaciones de difusión a través del método de elementos finitos para la solución de la ecuación diferencial. Teniendo en cuenta que la frontera pues es el sistema estratificados, si es que tenemos suelos biestratificados o multiestratificados. ¿Qué es esto de los suelos? Pues miren, acá me voy a centrar en el método de diseño de la IEEE. La IEEE tiene entonces el concepto de tensión de paso y de contacto, tensión de malla y tensión transferida, que ya lo habíamos visualizado en la presentación. Y hay una descripción de las variables. Entonces tenemos la máxima corriente de malla, el tiempo de duración de la falla, que ya decíamos que depende de la coordinación de protecciones, la duración que puede soportar el cuerpo humano ante la presencia de la corriente de falla, la resistividad del terreno y la resistividad superficial. Recuerden ustedes que a los terrenos se les pone ya sea compactado de cemento, de concreto, se puede poner el terreno con gravilla y hay muchos elementos que hay que valorar acá para poder definir esa resistividad superficial y depende, por supuesto, de ese material. En la IEEE 80, la duración de la falla y la duración del choque, el tiempo sucesivo en el que se está soportando, varía entonces en la zona industrial con rangos de 0.25 milisegundos a 1 segundo. Esos no son tolerables para el cuerpo humano, por lo tanto, es la Tierra la que tiene que soportar mientras ocurre el choque. En el momento del fenómeno, la evacuación de toda la corriente se tiene que ir a la puesta a tierra. Por lo tanto, la puesta a tierra tiene que ser capaz de soportar durante 1 segundo la corriente del choque eléctrico que se está dando por efecto de cortocircuito. Por ejemplo, si estamos en una zona industrial, podríamos encontrar corrientes de cortocircuito de 20 kiloamperios. Tiene que ser capaz de soportarla y no entrar en un proceso de fusión térmica los electrodos y el sistema durante ese segundo, porque de lo contrario estaría circulando en forma peligrosa a través de las personas que se encuentren por allí cerca. La IEEE 80 determina una resistividad uniforme del suelo y para algunas
recomendaciones que da también hace unas limitaciones de la geometría de malla, porque usa una geometría tipo L o una geometría rectangular o una geometría cuadrada. Para geometrías de otro tipo, pues ya se tiene que ir a métodos más sofisticados como el método de los elementos finitos. Miren ustedes que el algoritmo de la IEEE tiene como primer paso el tener datos de campo. ¿Cuáles son los datos de campo? El área donde se va a hacer el montaje de la puesta a tierra y con un telurómetro medir la resistividad del terreno. Después el tamaño del conductor que nos va a dar el valor de la corriente de despeje de falla o de duración durante un segundo, decía yo 20 kiloamperios, pues eso ya nos está diciendo de qué tamaño va a ser el conductor. Y el conductor es lo que vamos a llamar acá electrodo horizontal y electrodo vertical. El electrodo vertical es la jabalina común que se usa en Argentina, una jabalina que en Colombia tiene un diámetro de 2.5 centímetros y que es el equivalente a 1 pulgada. En cobre, con una profundidad de 2.4 metros a 3 metros. Mínimo, por el reglamento de instalaciones eléctricas colombiano, se acepta de 2.4 metros. Como les hablaba yo a ustedes de las normas IRAM, mirando un poco la normatividad, hay unas ecuaciones que se podrían utilizar, pero esto ya nos estaría dando un diámetro de conductor de acuerdo al despeje de esa corriente, pues con las técnicas básicas térmicas de cálculo de diámetro de conductores, ¿no? En criterios en cuanto a tensión de paso y contacto, usamos las dos ecuaciones, preferiblemente tensión de paso a 50 y tensión de contacto a 50 kilogramos para que sea más conservador. Hacemos un diseño inicial dando diámetro del conductor, número de conductores, longitud de cada conductor y profundidad a la cual vamos a hacer el enterramiento de esos conductores, que son en este caso el electrodo vertical y el electrodo horizontal. Eso nos permite hacer la primera medida del sistema de puesta a tierra y tener nuestra primera resistencia de tierra y la longitud del conductor que estamos utilizando. Luego viene la corriente del sistema de puesta a tierra que se está midiendo y la corriente del sistema de puesta a tierra nos da también a partir del tiempo de despeje de falla. Preguntamos si la corriente de toque es menor que la multiplicación de corriente de tierra multiplicado por resistencia de tierra. Si es menor, entonces terminó el problema y ya hemos diseñado. Si eso no es cierto, tenemos que volver a calcular y aumentar el número de conductores o aumentar el diámetro del conductor y cambiar los parámetros de estos elementos. Preguntamos ahora la tensión de paso. Si la tensión de paso es menor a que la tensión de malla y la tensión la tensión de toque menor que la tensión de malla, o si la tensión de paso es menor que la tensión de malla, entonces ha terminado el diseño y si no volvemos otra vez a modificar el diseño y nuevamente a calcular los datos de la resistencia de puesta a tierra y vuelve a jugar de forma iterativa. Cada uno de estos elementos, pues podemos tenerlos. Voy a pasar rápido. Vamos a campo, medimos la resistividad, hay malos conductores, hay unas resistividades que dependen de la disposición porosa, suelos muy volcánicos como el que hay en la región colombiana. Nosotros estamos acá en la ladera del volcán Nevado del Ruiz. Son suelos muy porosos y por lo tanto tienen una alta facilidad para acumular agua. Eso quiere decir entonces que cuando yo estoy midiendo con la resistividad del terreno y en esos suelos porosos he logrado acumular buena agua, puedo encontrar resistividades del orden de los 230 ohmios por metro hasta el orden de 30 ohmios por metro. No así en suelos desérticos como en la zona de Atacama y en la zona de San Luis, de Mendoza, y toda la zona Cuyo, ¿no? Y esa zona de Salta. Ahí se van a encontrar resistividades por suelo que no es fácil, complicado, del orden de los 8.000 ohmios por metro. En Argentina, pues hay una distribución de suelos muy buena y tienen ustedes un mapa geotérmico, geológico bastante detallado, un instituto de geología muy bueno, ha hecho los estudios y pues ahí hay un detalle bastante claro de cómo es la resistividad y la conductividad. Entonces ahí podemos hablar de estos materiales y del escalamiento que tienen.
el grado de compactación, el grado de humedad, la temperatura, toda la pampa húmeda, y en eso hay que incluirlo a Buenos Aires, pues tiene buenos sistemas húmedos, con lo cual la resistividad del terreno es bastante buena, contenido de sales en toda la zona costera, y aquí hay como un ejemplo, terrenos vegetales húmedos de 10 a 50 ohmios metros, esto sería para toda la pampa y todo lo que sería Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, incluso zonas costeras, como puede ser Mar del Plata, Miramar, toda esa zona del litoral también está buena en cuanto a nivel de resistividad de terreno. Arcillas, gravas y limos, que es la zona ya un poco más montañosa hacia las sierras de Córdoba, arenas arcillosas de 80 a 200 ohmios metro, fangos y turbas de 150 a 300, y lo que le decía de arenas, suelos pedregosos, rocas y la zona desértica, que estamos hablando incluso de 10.000 ohmios por metro. Si tenemos este tipo de suelos, hay que hacerle un tratamiento pues al suelo y hay que hacerle una mejora, y puede salir muy costoso el diseño de la puesta a tierra. Entonces el sistema trasandino, que va desde Atacama hasta Salta a 440 kilovoltios, pues es un sistema que necesita bastante detalle en las bajantes y en el diseño del sistema de puesta a tierra. En cuanto a la compactación, relación directa de almacenamiento de agua, relación inversa de intrínsecos de aire, todos estos espacios nos dan curvas como esta que se ve acá, resistividad frente a la compactación, en la medida en que el suelo es más compacto la resistividad es menor, el volumen del grano, en la medida en que el volumen del grano es mayor, la resistividad aumenta. En cuanto a la humedad, en la medida en que la humedad es mayor, la resistividad disminuye. Y en cuanto a la temperatura, pues aquí tenemos una curva curiosa. En la medida en que la temperatura aumenta, la resistividad va tendiendo a disminuir, pero después de 60 grados tiende a aumentar, para que esto lo tengan presente. Variables importantes, niveles de congelamiento, ¿no? El nivel higroscópico, la salinidad, el cloruro de sodio, todas las sales pues tienen un comportamiento en la mejora del suelo, y todo esto se lleva al hecho de tener idea de hacer suelos artificiales, ¿no? Y tener una físico-química del suelo que nos permita llevar a suelos artificiales. Entonces, en el paso 1 podemos tener un problema que cuando medimos con el método de resistividad, un telurómetro de 4 picas, que es el método de Werner, tenemos capas uniformes, múltiple capa o de 2 capas, y las capas no necesariamente tienen que ser así, puede ser vertical o también horizontal. Aquí está el método de las 4 picas. Si las distancias son la misma, pues el método simétrico nos daría una solución de este tipo. Entonces la tensión que estaríamos midiendo acá entre la pica 2 y 3 sería dependiente de la resistividad por la corriente 2pi, 0.5 por el diámetro de la pica, que es A menos 1, que es la distancia que tengo entre una y otra. Y así tengo la diferencia potencial, y resumimos diciendo que la diferencia potencial me da ρ I sobre 2pi por A, con lo cual ya tengo el valor de la resistencia. Y entonces el valor de la resistencia quedaría despejado de ahí. Y así podemos irnos a tomar cuenta del estrato uniforme, biestratificado o multiestratificado. Esto sería una ecuación para el caso monoestrato, y para el caso biestratificado sería una ecuación de este tipo, y las voy a dejar simplemente a la vista. No me voy a detener mucho en ellas porque pues la idea es ir haciendo un repaso rápido sobre el algoritmo de la IEEE 80. Por último, pues hay unas medidas de campo que hemos hecho acá en Manizales, y hemos echado cuentas de mediciones de campo y modelo, el modelo de la IEEE, y con eso hemos llegado a la conclusión de que es bastante aproximado a la vida real ese modelo. Con eso les recomiendo que la IEEE ha hecho un trabajo bastante enorme, y pues tiene más ya de 60 años de estar funcionando y es bastante cómodo. Ahora, el paso es dimensionar el conductor, pues obviamente el dimensión de conductor por una corriente de falla con una corriente de secuencia 0, pensando en un sistema trifásico, con una falla de tipo monofásica. Entonces podemos hacer un tiempo de despeje de falla, y con eso vamos a recomendar cuál es el nivel de conductor que se necesita con las técnicas básicas térmicas del cálculo de diámetro de conductores. Entonces ahí vamos entonces a recomendar
de acuerdo a esa selección del conductor. Entonces, la técnica típica da una corriente empírica, en donde esta es la corriente igual al área del conductor por el tiempo de despeje falla multiplicado por la temperatura máxima sobre la temperatura que circula el conductor en el tiempo de ocurrencia de falla. Aquí tiene cada una de las capacidades térmicas, duración del tiempo de falla, resistividad del conductor, coeficiente de resistividad, etcétera, etcétera, para poder llegar a esta ecuación, y de aquí despejamos entonces el área del conductor. Simplificando, podemos hablar desde el punto de vista de la nomenclatura americana, galgas tensiométricas con las que allá se trabaja, American White Galgas es con la que se hace, y una de las unidades es el KC1000. KC1000 me está indicando a mí cuál es el tipo de material, la simplificación que yo estoy usando acá, la constante de simplificación y la corriente de despeje de falla. Y aquí entonces la constante me permite variar y decir para cada uno de los materiales con que estoy trabajando, si es acero o aluminio, cable con acero revestido en cobre, cobre comercial tipo duro, cobre comercial duro, blando, perdón. Aquí es blando y aquí es duro. Colombia tiene pues un reglamento de instalaciones eléctricas, y de conformidad con él tenemos un artículo que es el artículo 13.3.2, en el cual tenemos determinado cuál es el cálculo del conductor de puesta a tierra. El paso 3 es determinar las tensiones tolerables de paso y contacto. Entonces acá tenemos pues simplemente las dos ecuaciones para el despeje, ecuaciones de paso y ecuaciones de toque. Y pues tenemos la corriente que pasa por el cuerpo, la resistencia del cuerpo humano, resistencia de los pies, el factor de disminución de resistividad del terreno, la resistividad superficial y el tiempo de duración del despeje de falla. Con esta es más que conservadora, así que con esa ecuación nos vamos. En cuanto a seguridad de las personas, pues hay que ver si estamos trabajando con un sistema radial, entonces la falla va en un solo sentido, o si es un sistema en anillo o un sistema de microred con generación distribuida, pues ya sabemos que el flujo de la falla va en dos sentidos. Entonces ahí tenemos dos tipos de tiempo de despeje de falla, y ahí para el tiempo de despeje falla 1 y para el tiempo de despeje falla 2 hacemos la diferencia y nos da entre la diferencia del tiempo de falla de la corriente del tiempo 1 con respecto de la suma de la corriente de falla del tiempo 1 más la corriente de falla del tiempo 2 más el tiempo de falla 1, sería el tiempo equivalente para ese caso. Entonces ahí tenemos el equivalente, que sería el mismo que vamos a poner en la protección. Entonces aquí hacemos el diseño inicial, calculamos los primeros lazos iniciales y calculamos la resistencia, la corriente de tierra. Con la corriente de tierra calculamos entonces el paso de uso principal con la resistencia objetivo. Con la resistencia objetivo nos vamos a las conexiones de los equipos, y con las conexiones de los equipos llegamos a esta tabla, que es una tabla que ha sido tomada del Reglamento de Instalaciones Eléctricas colombiano, pero también se puede usar en la misma IEEE 80, que dice que para subestaciones mayores a 69 kilovoltios, la resistencia objetivo es menor a 1 ohmio. Subestaciones de media tensión menor de 2 ohmios, subestaciones de 34,5 voltios hacia sistemas de distribución de 3 a 5 ohmios, torres de transmisión entre 10 y 20 ohmios, sistema de protección contra rayos 10 ohmios, sistema de bajantes de 25 ohmios, de telecomunicaciones 5 ohmios y hospitales 5 ohmios. Son las resistencias con el método de la semiesfera. Despejamos la conductividad y ahí nos podemos ir a hacer nuestros cálculos. Vamos a hacer cálculos con teoría electromagnética y llegamos al valor de la resistencia para una esfera. La resistencia puesta a tierra objetivo la ponemos allí. En ese momento de poner la resistencia objetivo, pues hacemos el despeje de la tensión y ahí nos va la tensión absoluta del electrodo, con la cual estaríamos generando el GPR, que era este que estábamos dibujando inicialmente, y ahí tenemos pues un ejemplo para aplicar con la ecuación que acabamos de ver acá del GPR determinado, ¿no? Pues ahí tenemos el GPR para el caso de un electrodo, y así nos podemos ir calculando y generar un algoritmo para el cálculo simplificado con todos los electrodos y la profundidad que tengamos de él. Diámetro y profundidad de ese electrodo nos va a dar una curva como la que se observa acá. Y así vamos haciendo multicálculo
de acuerdo al número de electrodos que vayamos conectando y al diámetro de estos electrodos. Y llegamos así finalmente a la resistencia de puesta a tierra de la malla RG o R-ground. Y ahí, de acuerdo a los elementos a calcular, resistividad del terreno, longitud total de todos los elementos que se han puesto, se han enterrado, y pues si tenemos una profundidad H, pues ahí vamos a usar esa otra ecuación. Y aquí les dejo simplemente una motivación a la lectura de la IEEE 80, y con esto pues llegamos al paso 6, máxima corriente de paso, que es el multiplicar la corriente, el factor de decremento por la máxima corriente en amperios que tiene la puesta a tierra. Y el factor de decremento lo van a poder conseguir en la tabla de la IEEE 80. Y la máxima corriente de malla en amperios, que es el factor de división de la corriente de IS sobre la máxima corriente de malla multiplicado por 3 veces la corriente de secuencia cero para la falla monofásica. Y pues aquí tenemos el sistema de ground potential rise, que es la multiplicación de la resistencia de tierra con la corriente de tierra. Y esto, pues, para dar por terminada la presentación que tenía aquí, hemos hecho, digamos, un recorrido rápido sobre el algoritmo de la IEEE 80. Quiero darles estos 10 minutos entrada al micrófono para visualizar alguna pregunta, alguna inquietud, y para motivarlos a todos, pues, a que se hagan una lectura de la IEEE 80. Entonces, la persona que quiera participar, pues abre el micrófono, o si no puede abrirlo, me indica por el chat y yo le hago la apertura al micrófono, y demos aquí unos 10 minutos para preguntas. Pues a mí siempre me es muy grato estar con ADECA. En varias ocasiones he tenido la oportunidad de tener conversatorio, algún curso que hemos hecho hace unos años, y pues muy agradecido al profesor Carlos Godfrey por su invitación. No sé si alguno de ustedes tenga alguna idea, alguna pregunta. Si no, la escriben por el chat igual. Bueno, entonces les dejo acá escrito el correo electrónico para cualquier inquietud que tengan. Esta presentación creo que se ha grabado y va a estar entonces disponible en los canales de ADECA. Por supuesto que les voy a enviar a Karina y a profesor Carlos Gottfried un PDF con estas presentaciones. Esta es la pregunta de Carlos Padín. Pues muchas gracias, profesor Carlos, por la invitación. Bueno, la presentación va a estar disponible, así que es cuestión de solicitar la beca y se la hacemos llegar. Bueno, Plata, digamos, ADECA, digamos, agradecimiento renovado por esta cooperación y porque nos pones en unos temas que por ahí no son los habituales en el ámbito de las charlas que manejamos nosotros realmente, y nos acerca a un ámbito profesional que realmente es muy interesante y al día, nos pones al día con temas de desarrollo, investigaciones y normas que parece muy interesante para nuestra gente tener acceso a esta información. Sí, yo creo que es una línea de trabajo que el ingeniero de ADECA tendría que explotar porque tiene todo el potencial, ¿no? Sí. Y tiene que ver con la protección, el control y la automatización de las redes eléctricas.
y es la competencia directa de ADECA, que es la Asociación Argentina de Control Sí, sí. Automático. Por Entonces, eso está muy bien. realmente ese ha sido un poco el interés de esto. No sé si difundimos un poco más y volvemos a tener estos temas regularmente en nuestro programa de curso. Sí. Muchísimas gracias por la invitación, profesor Carlos. Un abrazo enorme y que estén muy bien a Muy bien, todos. estamos en Hasta contacto. luego. Sí, estamos en contacto.